Relato de un náufrago, que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. La historia de esta historia. El 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación el destructor Caldas de la Marina de Guerra de Colombia habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el mar Caribe. La nave viajaba desde Mobile, Estados Unidos, donde había sido sometida a reparaciones hacia el puerto colombiano de Cartagena, a donde llegó sin retraso. 2 horas después de la tragedia, la búsqueda de los náufragos se inició de inmediato con la colaboración de las fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá, que hacen oficios de control militar y otras obras de caridad en el sur del Caribe. Al cabo de 4 días se desistió de la búsqueda y los marineros perdidos fueron declarados oficialmente muertos. Una semana más tarde, sin embargo, uno de ellos apareció moribundo en una playa desierta del norte de Colombia, después de permanecer 10 días sin comer ni beber en una balsa a la deriva. Se llamaba Luis Alejandro Velasco. Este libro es la reconstrucción periodística de lo que él me contó, tal como fue publicada un mes después del desastre por el diario El Espectador de Bogotá. Lo que no sabíamos ni el náufrago ni yo cuando tratábamos de reconstruir minuto a minuto su aventura era aquel rastreo agotador había de conducirnos a una nueva aventura que causó un cierto revuelo en el país, que a él le costó su gloria y su carrera y que a mí pudo costarme el pellejo. Colombia estaba entonces bajo la dictadura militar y folclórica del general Gustavo Rojas Pinilla, cuyas 2 hazañas más memorables fueron una matanza de estudiantes en el centro de la capital, cuando el ejército desbarató a balazos una manifestación pacífica, y el asesinato por la policía secreta de un número nunca establecido de taurofilos dominicales, que abucheaban a la hija del dictador en la plaza de toros. La prensa estaba censurada y el problema diario de los periódicos de oposición era encontrar asuntos sin gérmenes políticos para entretener a los lectores. En El Espectador, los encargados de ese honorable trabajo de panadería éramos Guillermo Cano, director, José Salgar, jefe de redacción, y yo, reportero de planta. Ninguno era mayor de 30 años. Cuando Luis Alejandro Velasco llegó por sus propios pies a preguntarnos cuánto le pagábamos por su cuento, lo recibimos como lo que era, una noticia refrita. Las Fuerzas Armadas lo habían secuestrado varias semanas en un hospital naval y solo había podido hablar con los periodistas del régimen y con uno de oposición que se había disfrazado de médico. El cuento había sido contado a pedazos muchas veces, estaba manoseado y pervertido, y los lectores parecían hartos de un héroe que se alquilaba para anunciar relojes, porque el suyo no se atrasó a la intemperie, que aparecían anuncios de zapatos, porque los suyos eran tan fuertes que no los pudo desgarrar para comérselos, y en otras muchas porquerías de publicidad. Había sido condecorado, había hecho discursos patrióticos por radio, lo habían mostrado en la televisión como ejemplo de las generaciones futuras y lo basarán en las reinas de la belleza. Había recaudado una pequeña fortuna si venía a nosotros sin que lo llamáramos. Después de haberlo buscado tanto, era previsible que ya no tenía mucho que contar, que sería capaz de inventar cualquier cosa por dinero y que el gobierno le había señalado muy bien los límites de su declaración. Lo mandamos por donde vino. De pronto, al impulso de una corazonada, Guillermo Cano lo alcanzó en las escaleras, aceptó el trato y me lo puso en las manos. Fue como si me hubiese dado una bomba de relojería. Mi primera sorpresa fue que aquel muchacho de 20 años, macizo, con más cara de trompetista que de héroe de la patria, tenía un instinto excepcional del arte de narrar, una capacidad de síntesis y una memoria asombrosa y bastante dignidad silvestre como para sonreír de su propio heroísmo. En 20 sesiones de 6 horas diarias, durante las cuales yo tomaba nota y soltaba preguntas tramposas para detectar sus contradicciones, logramos reconstruir el relato compacto y verídico de sus 10 días en el mar. Era tan minucioso y apasionante que mi único problema literario sería conseguir que el lector lo creyera. No fue solo por eso, sino también porque nos pareció justo que acordamos escribirlo en primera persona y firmado por él. Esta es en realidad la primera vez que mi nombre aparece vinculado a ese texto. La segunda sorpresa, que fue la mejor, la tuve al cuarto día de trabajo.
El misterio del Valle Boscombe. Mi esposa y yo estábamos una mañana desayunando cuando la doncella trajo un telegrama. Era de Sherlock Holmes y decía lo siguiente: ¿Puede usted disponer de un par de días? Acaban de telegrafiarme del oeste de Inglaterra en relación con la tragedia del Valle del Boscombe. Me alegraría mucho que me acompañara. Aire y paisaje perfectos. Salgo de Paddington del tren a las 11:15. ¿Qué dices, queridito?, interrogó mi esposa mirándome con dulzura. ¿Vas a ir? Realmente no sé qué hacer. Tengo mucho trabajo por el momento. Oh, Ansteuder, por atraerlo hacia ti. Te has puesto un poco pálido últimamente. Creo que el cambio te haría mucho bien. Además, siempre estás muy interesado en los casos de señor Sherlock Holmes. Sería un ingrato si no tuviera, pues he ganado bastante a través de uno de ellos, contesté, pero si voy a acompañarlo debo apresurarme a empacar ya que solo dispongo de media hora. Mi experiencia en los campamentos de Afganistán habían tenido el efecto de hacerme un viajero hábil y rápido. Mis necesidades eran escasas y simples, así que en menos de tiempo que tardo en contarlo me encontraba instalado en un coche, ya con mi valija lista, y en camino de la estación Paddington. Allí Sherlock Holmes daba vueltas de un lado a otro del andén. Su figura alta y delgada parecía aún más alta y más delgada, embutida en su gran capote gris de viaje. Ha sido muy amable de su parte el venir, Watson, me dijo. Es una gran cosa para tener alguien con quien poder contar completamente. La ayuda local es casi siempre deficiente e indigna. Siempre tiene la bondad de reservar esos asientos del rincón. Yo compraré los boletos. El coche del ferrocarril estaba exclusivamente a nuestra disposición, excepción hecha una cantidad inmensa de periódicos y papeles que Holmes había traído consigo. Se dedicó a hojear y leer trozos de ellos con intervalos dedicados a la meditación y el registro de apuntes hasta que pasamos Reading. Entonces repentinamente enrolló todos los papeles en una hoja gigantesca y los subió a la rejilla del equipaje. ¿Ha oído usted algo sobre el caos?, me preguntó. Ni una palabra. Hace varios días que no leo un periódico. La prensa de Londres no trae un relato muy completo. He estado leyendo todos los periódicos recientes para obtener detalles sobre el particular. Parece de que lo he logrado saber, que es uno de esos casos simples en que por esa razón todo resulta extremadamente difícil. Eso suena un poco paradójico, pero no obstante es cierto, lo extraordinario es casi que una pista. Cuando más vulgar y común sea un crimen, más difícil resulta solucionarlo. En este caso, sin embargo, todas las pruebas estaban en contra del hijo del asesinado. Oh, ¿entonces se trata de un crimen? Bueno, se supone que lo es. No voy a aceptar nada como cierto hasta que haya tenido la oportunidad de examinar personalmente los hechos. En unas cuantas palabras le explicaré el estado que guardan las cosas, hasta donde he podido comprenderlas. El Valle de Boscombe es un distrito rural no muy lejos de Ross, en Herefordshire. El más grande terrateniente de la región es un tal señor John Turner, el cual amasó su fortuna en Australia y regresó hace algunos años a su patria. Una de las granjas que le es propietaria, conocida como Harley, la tenía en explotación un tal Charles McClary, quien también estuvo en Australia. Los dos hombres se habían conocido en las colonias, de modo que cuando vinieron a instalarse aquí, no es de extrañar que hubiera decidido estar tan cerca como era posible. Turney era aparentemente mucho más rico, así que McCarthy se convirtió en su arrendatario, aunque su amistad, según parece, continuó en términos de perfecta igualdad y se los veía juntos con bastante frecuencia. McCarthy tenía solo un hijo, muchacho de 18 años, mientras que la unigenia de Turner era una muchacha de la misma edad. Los dos hombres eran viudos, parece que evitaba el contacto con las familias inglesas de los alrededores y vivían de modo aislado. Aunque los dos, McCarthy era muy aficionado de los deportes y con frecuencia asistían a las carreras de caballos de la localidad. McCarthy tenía los dos criados, un hombre y una muchacha. Turner se veía de servidumbre considerable, compuesta de cuando menos 6 personas. Esto es todo lo que he podido averiguar acerca de las dos familias. Ahora observemos los acontecimientos. El 3 de junio, o sea el lunes pasado, McCarthy salió de su casa en Harley aproximadamente a las 3 de la tarde y caminó hacia el estanque de Boscombe.
que es un pequeño lago formado por el estrechamiento del río que atraviesa el valle del Boscombe. Esa mañana acabaron los 5 minutos y concluí hasta la página número 4. El misterio del Valle de Boscombe. Autor Sir Arthur Conan Doyle. Mi esposa y yo estábamos una mañana desayunando cuando la doncella trajo un telegrama. Era de Sherlock Holmes y decía lo siguiente: ¿puede usted disponer de un par de días? Acaban de telegrafiarme del oeste de Inglaterra en relación con la tragedia del Valle de Boscombe. Me alegraría mucho que me acompañara. Aire y paisaje perfecto. Salgo de Paddington en el tren de las 11:15. ¿Qué dices, queridito?, interrogó mi esposa mirando con dulzura. ¿Vas a ir? Realmente no sé qué hacer. Tengo mucho trabajo por el momento. Oh, hasta puedo hacerlo por ti. Te has puesto un poco pálido últimamente. Creo que el cambio te haría mucho bien. Además, siempre estás muy interesada en los casos del señor Sherlock Holmes. Sería muy ingrato si no estuviera, pues he ganado bastante a través de uno de ellos, contesté. Pero si voy a acompañarlo, debo apresurarme a empacar, ya que solo dispongo de media hora. Mi experiencia en los campamentos de Afganistán había tenido el efecto de hacerme un viajero hábil y rápido. Mis necesidades eran escasas y simples, así que en menos del tiempo que tardé en contarlo, me encontré instalada en un coche, ya con mi valija lista, y en camino de la estación Paddington. Ahí Sherlock Holmes daba vueltas de un lado a otro. Delante, su figura alta y delgada parecía aún más alta y más delgada, embutida en su gran capote gris de viaje. Ha sido muy amable de su parte venir, Watson, me dijo. Es una gran cosa para mí tener a alguien como poder contar completamente. La ayuda local es casi siempre deficiente e indigna. Si usted tiene la bondad de reservar esos asientos del rincón, yo compraré los boletos. El coche de ferrocarril está exclusivamente a nuestra disposición, excepción hecha de una cantidad inmensa de periódicos y de papeles que Holmes había traído consigo. Se dedicó a hojear y leer trozos de ellos, con intervalos dedicados a la meditación y al registro de apuntes, hasta que pasamos a Reading. Entonces, repentinamente rolló todos los papeles en una bola gigantesca y los subió a la rejilla del equipaje. ¿Ha oído usted algo sobre el caso?, me preguntó. Ni una palabra. Hace varios días que no leo un periódico. La prensa de Londres no trae un relato muy completo. He estado leyendo todos los periódicos recientes para obtener detalles sobre el particular. Parece de lo que he logrado saber que es uno de esos casos simples en que por esa razón todo resulta extremadamente difícil. Eso suena un poco paradójico, pero no obstante es cierto. Lo extraordinario es casi siempre una pista. Cuando más vulgar y común sea un crimen, más difícil resulta solucionarlo. En este caso, sin embargo, todas las pruebas están en contra del hijo del asesinado. Oh, entonces se trató de un crimen. Bueno, se supone que lo es. No lo voy a aceptar nada como cierto, hasta que haya tenido la oportunidad de examinar personalmente los hechos. En unas cuantas palabras explicaré el estado que guardan las cosas hasta donde he podido comprenderlas. El Valle de Boscombe es un distrito rural no muy lejos de Ross y Hereford, en el gran territoriamiento de la región. Un tal señor John Turner, el cual amenazó su fortuna en Australia, regresó hace algunos años a su patria, una de las granjas de las que es propietario, conocida como Hartley. La tenía en explotación un tal Charles McCartney, quien también estuvo en Australia. Los dos hombres se habían conocido en las colonias, de modo que cuando vinieron a instalarse aquí no es de extrañar que hubieran decidido estar tan cerca como era posible. Turner era aparentemente mucho más rico, así que McCartney se convirtió en su arrendatario, aunque su amistad, según parece, continuó en términos de perfecta igualdad y se les veía junto con bastante frecuencia. McCartney tenía solo un hijo, un muchacho de 18 años, mientras la ingenuita de Turner era una muchacha de la misma edad. Los dos hombres eran viudos, parece que evitaban el contacto con las familias inglesas de los alrededores y vivían de modo aislado. Aunque los dos, McCartney era muy aficionado a los deportes y con frecuencia asistían a las carreras de caballos de la localidad. McCartney tenía dos criados, un hombre y una muchacha. Turner se valía de una servidumbre considerable, compuesta de cuanto menos 6 personas. Esto es todo lo que puede averiguar acerca de las dos familias. Ahora observemos los acontecimientos. El 3 de junio, o sea el lunes pasado, McCartney salió de su casa en Hartley aproximadamente a las 3 de la tarde y caminó hacia el estanque Boscombe, que es pequeño lago formado por el ensanchamiento del río que atraviesa el valle del Boscombe. Esa mañana había sido un criado de Ross y le dijo que deberían apresurarse, pues las 3 tenían una cita de importancia. Fue una cita de donde no volvió vivo.
De la casa de Hartley, en donde vio a McCarthy, al estanque de Boscombe, hay un cuarto de la pequeña laguna. Una de ellas fue anciana, cuyo nombre no se le ha mencionado, y otra, William Holmes, un guardabosque al servicio de Turner. Tanto un testigo como el otro aseguran que el señor McCarthy iba solo. El guardabosque dice que los pocos minutos que va a pasar el señor McCarthy se encontró con su hijo James McCarthy, que iba en la misma dirección y se le llevaba un rifle bajo el brazo. En su opinión, el padre se encontraba todavía a la vista y parecía ser seguido por el hijo. Sin embargo, todavía no volvió a pensar en el asunto hasta que se enteró de la trágica ocurrida. Buenas tardes, soy Eduardo Alanís Bernal del grupo 408 de Enfermería General. A continuación voy a leer una lectura llamada El misterio del Valle Boscombe. El misterio del Valle Boscombe. Mi esposa y yo estábamos una mañana desayunando cuando la doncella trajo un telegrama. Era Sherlock Holmes y decía lo siguiente: ¿puede usted disponer de un par de días? Acaban de telegraficarme del oeste de Inglaterra en relación con la tragedia del Valle del Bosque. Me alegraría mucho que me acompañara. Aire y paisaje perfectos. Salgo de Parstington en el tren de las 11:15. ¿Qué dices, querido?, interrogó mi esposa mirándome con dulzura. ¿Vas a ir? Realmente no sé qué hacer. Tengo mucho trabajo por el momento. Oh, Asturday puede hacerlo por ti. Te has puesto un poco pálido últimamente. Creo que el cambio te haría muy bien. Además, siempre estás muy interesado en los casos del señor Sherlock Holmes. Sería un ingrato si no estuviera. Pues he ganado bastante a través de uno de ellos, contesté. Pero si voy a acompañarlo, debo apresurarme a empacar, ya que solo dispongo de media hora. Mi experiencia en los campamentos de Afganistán había tenido el efecto de hacerme el viajero hábil y rápido. Mis necesidades eran escasas y simples, así que en menos de un tiempo que tardo en contarlo, me encontraba instalando un coche, ya que me valija lista, y el camino de la estación de Parstington. Allí el señor Holmes daba vueltas de un lado a otro del andén. Su figura alta y delgada parecía aún más alta y más delgada, embutida de su gran capote gris de viaje. «Ha sido muy amable de su parte venir, Watson», me dijo. «Es una gran cosa para tener alguien con quien poder contar completamente. La ayuda local es casi siempre deficiente e indigna. Si usted tiene la bondad de reservar esos asientos del rincón, yo compraré los boletos». El coche del ferrocarril estaba exclusivamente a nuestra disposición, excepción hecha de una cantidad inmensa de periódicos y papeles de Holmes. Había traído consigo. Se dedicó a hojear y leer trozos de ellos, con intervalos dedicados a la medición y registro de apuntes, hasta que pasamos al Reading. Entonces, repentinamente, enrolló todos los papeles en una bola gigantesca y subió la rejilla del equipaje. ¿Ha oído usted algo sobre el caso?, me preguntó. Ni una palabra. Hace varios días que no leo el periódico. La prensa de Londres no trae el relato muy completo. He estado leyendo todos los periódicos recientes para obtener detalles sobre el particular. Parece que he logrado saber que uno de estos casos simples en que por esa razón todo resulta extremadamente difícil. Eso suena un poco paradójico. Pero no obstante, es cierto. La extraordinario es casi siempre una pista. Cuando más vulgar y común sea el crimen, más difícil resulta solucionarlo. En este caso, sin embargo, todas las pruebas están en contra del hijo del asesinado. Oh, ¿entonces se trata de un crimen? Bueno, se supone que no lo es. No voy a aceptar nada como cierto hasta que haya tenido la oportunidad de examinar personalmente los hechos. En unas cuantas palabras le explicaré el estado de que guardan las cosas, hasta donde he podido comprenderlas. El Valle de Boscombe es
es un distrito rural no muy lejos de Ross, en Hertfordshire, el más grande terrateniente de la región. Es un señor John Turner. Él amasó su fortuna en Australia y regresó hace algunos años de su partida. Una de las granjas de las que él es propietario, conocidas como Hadgerley, la tenía en una explotación en tal Charles Cartley, quien también estuvo en Australia. Los dos hombres se habían conocido en las colonias, de modo que cuando vinieron a instalarse aquí, no es de extrañar que hubiera dedicado estar tan cerca como era posible. Turner era aparentemente mucho más rico, así que Cartley se convirtió a su arrendatario, aunque su amistad, según parece, continuó en términos de perfecta igualdad y se les veía juntos con bastante frecuencia. Cartley tenía un hijo muchacho de 18 años, mientras que Unigelia de Turner era una muchacha de la más misma edad. Los dos hombres eran viudos. Parece que estaban en el contacto con las familias inglesas de los alrededores y vivían de modo asiático. Aunque los dos, Cartley, eran muy aficionados a los deportes y con frecuencia asistían. Relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una bolsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, pesado por las reinas de la belleza y el hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. La historia de esta historia: el 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación del destructor caídas de la Marina de Guerra de Colombia habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el mar Caribe. La nave viajaba desde el Mobile, Estados Unidos, donde había sido sometida a reparaciones, hacia el puerto colombiano de Cartágenas, a donde llegó sin retraso 2 horas después de la tragedia. La búsqueda de los náufragos se inició de inmediato, con la colaboración de las fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá, que hacen oficios de control militar y otras obras de caridad en el sur del Caribe. Declarados oficialmente muertos. Una semana más tarde, sin embargo, uno de ellos pareció moribundo en una playa desierta del norte de Colombia, después de permanecer 10 días sin comer ni beber en una bolsa de la deriva. Se llamaba Luis Alejandro Velasco. Este libro, la reconstrucción periodística de lo que fue el que me contó, tal como fue publicada un mes después de desastres por el diario El Espectador de Bogotá. Lo que no sabíamos ni el náufrago ni yo, cuando tratábamos de reconstruir minuto a minuto su aventura, era que el rastreo agotador había sido conducirnos a una nueva aventura que causó un cierto revuelo en el país, a que él le costó su gloria y su carrera, que a mí me pudo costarme el pellejo. Colombia estaba entonces bajo la dictadura militar folclórica del general Gustavo Rojas Pinilla, cuyas 2 arañazas más memorables fueron una matanza de estudiantes en el centro de la capital, cuando el ejército desbarató a balazos una manifestación pacífica, y el asesinato por la policía secreta de un número nunca establecido a taurófilos dominicales que abucheaban a la hija del dictador en la plaza de toros. La prensa estaba censurada y el problema diario de los periódicos de oposición era encontrar al asunto gérmenes políticos para entender a los lectores. El espectador José, encargados ese honorable trabajo a la panadería, éramos Guillermo Cano, director; José Salgar, jefe de redacción; y yo, reportero de planta. Ninguno era mayor de 30 años. Cuando Luis Alejandro Velasco llegó por sus propios pies, preguntamos cuándo le pagábamos por su cuento. Lo recibimos con lo que era una noticia refrita. Las fuerzas armadas lo habían secuestrado varias semanas en un hospital naval y solo había podido hablar con los periodistas del régimen, uno de los oposición que se había disfrazado de médico. El cuento había sido contado a pedazos. Muchas veces estaba manoseado y pervertido, y los lectores parecían hartos de un euro que alquilaba para anunciar relojes.
porque el suyo no se atrasó para iniciar relojes. Los suyos no eran tan fuertes que no pudo desgarrar para comérselos, y en otras muchas porquerías de publicidad. Había sido condenado, había hecho discursos patrióticos por lo que habían mostrado en la televisión como ejemplo las generaciones futuras, y lo habían pesado entre flores y músicas por medio país para que firman autógrafos y lo besaran las reinas de la belleza. Habían recaudado un pequeño fortuna si venía a nosotros sin que lo llamáramos después de haberlo buscado tanto. Era previsible, ya que no tenía mucho que contar, que sería capaz de inventar cualquier cosa por dinero y que el gobierno le había señalado muy bien los límites de su declaración. Lo mandamos por donde vino. De pronto, al impulso, una corazonada Guillermo Cano lo alcanzó en las escaleras. Aceptó el trato y me lo puso en las manos. Fue como si me hubiera dado una bomba de relojería. Mi primera sorpresa fue que aquel muchacho de 20 años, macizo, con más cara de trompetista, de héroe de la patria, tenía un instrumento excepcional, el arte de narrar, una capacidad siniestra, memorable, asombrosa y bastante dignidad silvestre como para sonreírse de su propio heroísmo. En 20 sesiones de 6 horas diarias, durante las cuales yo notaba más y soltaba preguntas tramposas para detectar sus condiciones, logramos reconstruir el relato, impacto y veredicto de sus 10 días en el mar. Eran tan minuciosos y apasionante que mi único problema literario sería conseguir que el lector lo creyera. No fue solo porque, sino también porque nos pareció justo que acordáramos. Escribió como la primera persona y afirmado por él. Esta en realidad la primera vez que mi nombre aparece vinculado en ese texto. La segunda sorpresa fue que a lo mejor la tuve en cuarto del día del trabajo, cuando lo pedí a Luis Ángel Velasco. Relato de un náufrago. El 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación del destructor Caldas de la Marina de Guerra de Colombia habían caído al agua y desapareció a causa de una tormenta en el Mar Caribe. La nave viajaba desde Mobile, Estados Unidos, donde había sido sometida a reparaciones, hacia el puerto colombiano de Estados Unidos, donde había sido sometida las reparaciones, hacia el puerto colombiano de Cartagena, a donde llegó sin retraso 2 horas después de la tragedia. La búsqueda de los naufragios se inició de inmediato con la colaboración de las fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá, que hacen oficios de control militar y otras obras de caridad en del sur del Caribe. Al cabo de 4 días se desistió de la búsqueda y los marineros perdidos fueron declarados oficialmente muertos. Una semana más tarde, sin embargo, uno de ellos apareció moribundo de una playa desierta del norte de Colombia, después de permanecer 10 días sin comer ni beber en una bolsa a la deriva. Se llamaba Luis Alejandro Velasco. Este libro es la reconciliación periodística de lo que él me contó, tal como fue publicada un mes después del desastre por el diario El Espectador de Bogotá. Lo que no sabíamos ni el naufragio ni yo cuando tratábamos de construir minuto a minuto su aventura, era que aquel rastreo agotador había de conducirnos a una nueva aventura que causó cierto revuelo en el país, que a él le costó su gloria y su carrera y que a mí pudo costarme el pellejo. Colombia estaba entonces bajo la dictadura militar y folclórica del general Gustavo Rojas Pinilla, cuyas 2 hazañas más memorables fueron una matanza de estudiantes en el centro de la capital, cuando el ejército desbarató a los brazos una manifestación pacífica, y el asesinato por la pública secretaría de un número nunca establecido de taurófilos dominicales que abuchaban a la hija del dictador en la plaza de toros. La prensa estaba censurada y el problema diario de los periódicos
de oposición era encontrar asuntos sin genes políticos para entretener a los lectores. En El Espectador, los encargados de este honorable trabajo de panadería éramos Guillermo Cano, director José Salas, jefe de redacción, y yo, reportero de planta. Ninguno era mayor de 30 cuando Luis Alejandro Velasco llegó a sus propios pies a preguntarnos cuándo le pagábamos por su cuento. Recibimos como lo que era, una noticia refrita. Las Fuerzas Armadas lo habían secuestrado varias semanas en un hospital naval y solo había podido hablar con los periodistas del régimen y con una deposición que se había disfrazado de médico. El cuento había sido contado a pedazos muchas veces. Estaba manoseado y pervertido, y los lectores parecían hartos de un héroe que se alquilaba para anunciar relojes, porque el suyo no se atrasó a la intemperie, que aparecía en anuncios de zapatos, porque los suyos eran tan fuertes que no los pudo desgarrar para comérselos, y en otras muchas porquerías de publicidad. Había sido considerado, había hecho discursos patrióticos por radio y lo había mostrado en la revista como ejemplo de las generaciones futuras, y lo besaran las reinas de la belleza. Habían recaudado una pequeña fortuna si venía a nosotros, sin que lo llamáramos, después de haberlo buscado tanto imposibles que ya no tenía mucho que contar, que sería capaz de inventar cualquier cosa por dinero, y que el gobierno había señalado muy bien los límites de su declaración. Lo mandaron por donde vino. Retrato. Relato de un náufrago, que estuve 10 días a la deriva en una bolsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, basado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. La historia de esta historia. El 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación del destructor Calas de la Marina de Guerra de Colombia habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el mar Caribe. La nave viajaba desde Mobile, Estados Unidos, donde había sido sometido a reparaciones, hacia el puerto colombiano de Cartagena, a donde llegó sin retraso 2 horas después de la... ¿Ya? La búsqueda de los náufragos se inició de inmediato con la colaboración de las fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá, que hacen oficios del control militar y otras obras de caridad en el del sur del Caribe. Al cabo de 4 días se desistió de la búsqueda y de los marineros perdidos fueron declarados oficialmente muertos. Una semana más tarde, sin embargo, uno de ellos apareció moribundo en una playa desierta del norte de Colombia, después de permanecer 10 días sin comer ni beber en una balsa de la deriva. Se llamaba Luis Alejandro Velasco. Este libro es la reconstrucción periodística de los que él me contó, tal como fue publicada un mes después del desastre por el diario El Espectador de Bogotá. Lo que no sabíamos ni el náufrago ni yo cuando tratábamos de reconstruir minuto a minuto su aventura era que aquel retraso agotador había de conducirnos a una nueva aventura que causó un cierto revuelo en el país, que a él le costó su gloria y a su carrera, y que a mí pudo costarme el pellejo. Colombia estaba entonces bajo la dictadura militar y folclórica del general Gustavo Rojas Pinilla, cuyas 2 hazañas más memorables fueron la matanza de estudiantes en el centro de la capital, cuando el ejército
desbarató a balazos una manifestación pacífica y el asesinato por la política secreta de un número nunca estableció de taurófilos dominicales que abucheaban a la hija del dictador en la plaza de toros. La prensa estaba censurada y el problema diario de los periódicos de oposición era encontrar asuntos sin gérmenes políticos para entretener a los lectores. En El Espectador, los encargados de este honorable trabajo de la panadería éramos Guillermo Cano, director, José Salgar, jefe de redacción, y yo, reportero de planta. Ninguno era mayor de 30 años. Cuando Luis Alejandro Velasco llegó por sus propios pies a preguntarnos cuánto le pagábamos por su cuento, lo recibimos como lo que era, una noticia refrita. Las fuerzas armadas lo habían secuestrado varias semanas en un hospital naval y solo había podido hablar con los periodistas del régimen y con uno de oposición que se había disfrazado de médico. El cuento había sido contado a pedazos, muchas veces estaba manoseado y pervertido, y los lectores parecían hartos de un héroe que se alquilaba para anunciar relojes porque el suyo no se atrasó a la intemperie que aparecía en anuncios de zapatos, porque los suyos eran tan fuertes que no los pudo desgarrar para comérselos, y en otros muchos porquerías de publicidad había sido condecorado, había hecho discursos patrióticos por radio, lo habían mostrado en la televisión como ejemplo de las generaciones futuras, y lo habían peseado entre flores y músicas por medio país para que firmara autógrafos y lo besaran las reinas de la belleza. Había La Tempestad, advertencia de Luarna Ediciones. Este libro de dominio público, en tanto que los derechos de autor según la legislación española han caducado. Luarna lo presenta aquí con un obsequio a sus clientes, dejando claro que la edición no está supervisada por nuestro departamento editorial, de forma que no nos responsabilizamos de la fidelidad del contenido del mismo. Luarna solo ha adaptado la obra para que pueda fácilmente visible en los habituales readers de 6 pulgadas. A todos los efectos, no debe considerarse como un libro editado por Luarna. Alonso, rey de Nápoles; Sebastián, su hermano; Próspero, el legítimo duque de Milán; Antonio, su hermano, usurpador del ducado de Milán; Fernando, hijo del rey de Nápoles; Gonzalo, viejo y honrado consejero; Adrián, noble; Francisco, Caliban, esclavo, salvaje y deforme; Trínculo, bufón; Esteban, despensero, borracho; el capitán del barco; el contramaestre; marineros; Miranda, hija del Próspero; Ariel, espíritu del aire; Iris, Ceres; Juno, espíritus ninfas segadores. La tempestad. Se oye un fragor de tormenta, con rayos y truenos. Entran el capitán y su contramaestre. Capitán. Contramaestre, aquí capitán, ¿todo bien? Capitán, amigo, llama a la marinería, date prisa o encallamos. Corre, sale. Entran los marineros. Contramaestre, ánimo muchachos, vamos, valor muchachos, deprisa, arriad la gavia y atentos al silbato del capitán. Vientos mientras haya mar abierta, reventad soplando. Entran Alonso, Sebastián, Antonio, Fernando, Gonzalo y otros. Alonso, con cuidado amigo, ¿dónde está el capitán? A los marineros, portaos como hombres. Contramaestre, os lo ruego, quedaos abajo. Antonio, contramaestre, ¿y el capitán? Contramaestre, ¿no le oís? Estáis abordando, volved al camarote, ayudáis a la tormenta. Gonzalo,
Cálmate, amigo, contramaestre, cuando se calme el mar fuera, ¿qué le importa el título del rey al fiadero aloje? Al camarote, silencio, no molestáis. Gonzalo, amigo, recuerda a quien llevas a bordo. Contramaestre, a nadie a quien quiera más que a mí. Vos sois consejeros, si podéis acallar los elementos y devolvernos la bonanza, no moveremos más cabos. Imponed vuestra autoridad. Si no podéis dar gracias no haber vivido tanto, y si no, acaso preparaos para cualquier desgracia a vuestro camarote. Ánimo, muchachos, quitaos de en medio, vamos, sale. Gonzalo, este tipo me da ánimos, con este aire patibulario. No creo que naciera para ahogarse. Buen destino perdiste en ahorcarle, y que la soga que le espera sea nuestra amarra, pues la nuestra no nos sirve, sino nació para la horca. Estamos perdidos. Salen. ¿Van a bajar? Se apagó.